Como es de costumbre, todos los domingos de 9 a 10, hoy estamos frente a su hogar y este domingo hemos venido a compartir este importante y resaltante espacio que transmite, conviene, pacta, conversa con ustedes asuntos de su interés, nacionales como internacional. De manera que para nosotros un grato honor, un grato placer. Rey Romero, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más para llevarle, como siempre, las informaciones ya transcurridas y, por qué no, las que pudiesen concurrir en estos momentos, doctor. Rey, ¿cómo está su madre de San Juan de la Maguana? Esa señora está Ustedes bien. son de San Juan de la Maguana. Pero del sur profundo, no de San Juan ahí mismo, San Juan allá en Sabaneta. Sabaneta, pero Rey. Ahí al lado de la pero presa. Ustedes son especialistas haciendo chenchen. Ah, no, eso Nunca su mamá me ha enviado un chenchen. Pero no es por descuido de ella. ¿Y quién Yo tiene entiendo la que el culpa? descuido es mío. Yo creo que la esposa de usted entonces la culpable de eso. Ah, sí, pero ya eso está en proceso, Entonces doctor. ella es la culpable, la esposa de usted es su mamá. No, yo. Ah, usted. Yo, porque ella siempre Oiga, está pero a disposición. usted es un hombre que quiere esa madre y su esposa. Usted atreve a asumir la responsabilidad Sí, porque de un chenchen. porque ciertamente soy yo, doctor. Chenchen con chivo, ¿verdad? Sí, O excelente. o con pollo criollo, o guinea. Así es. Sí, excelente. ¿Eh? Muchas personas no saben de lo que estamos hablando, doctor, pero eso es un plato exquisito Sí, para son- nosotros los son sureños. gourmet, ¿eh? No solamente para los sureños. Es un plato histórico, primero histórico, un plato cultural. Sí, Y segundo, que contiene toda la categoría de vitaminas. Así es es. decir, en estos momentos de COVID, donde hay que aumentar el sistema inmunológico, entonces nosotros recomendamos la apetencia, nosotros recomendamos consumir chenchen con chivo, chenchen con guinea, chenchen Así es. con pollo criollo, chenchen con lo que usted quiera. Exacto. Aguacate, su ensaladita, etcétera, etcétera. Usted elige su plato especial. así es. Aprovechar, doctor, para llamar la atención del país. Vemos siempre que en las redes sociales todo el mundo se queja, que no, que el gobierno no está dando tiempo, que el gobierno no está dando espacio, que nadie puede hacer una diligencia, que los empresarios, que los microempresarios están a la quiebra. Pero hay que hacerle entender al país, a los ciudadanos, que el problema que tenemos, bueno, ya es difícil tú no tener un vecino que tenga o que haya tenido el COVID. La gente sabe lo peligroso que es, lo que duele tener esa enfermedad. Nosotros siempre hemos llamado al cuidado, porque esto no es solamente un problema del gobierno, esto es un problema personal. Usted que debe de cuidarse, usted que debe de cuidar a su esposo, usted debe cuidar a sus hijos, su madre, sus abuelos. Usted por eso que tiene que crear una conciencia personal para evitar este problema. No podemos desesperarnos, porque vemos que en las noticias siempre tenemos o hemos recibido un aliento de que ya de una u otra manera se está acercando lo que es la inyección para combatir ese problema. Mire. Pero no nos descuidemos, tenemos que seguir los pasos reglamentarios, tenemos que tener el cuidado, el aislamiento, todo eso es necesario porque aún no tenemos esa cura, no tenemos esa cura. La situación de la pandemia en la República Dominicana, obviamente que no tenemos historia reciente de su vivencia y esta generación no tiene la experiencia de lo que es una pandemia. Pero permítanme decirle a ustedes que en la historia de la humanidad siempre ha estado afectado cada etapa por una pandemia. Esta pandemia puede ser generales, es decir, pandemias mundiales, como puede ser pandemias estatales
y pandemias regionales. Sobre este aspecto, los pueblos, los estados, las regiones que tienen experiencia han tomado todas las medidas de pertinencia para cuidarse de manera personal y para cuidarse y para cuidar el Estado. El Estado dominicano no existe por existir. Los funcionarios del gobierno y el presidente de la República no existe por existir. Existe porque a través de la historia, desde el surgimiento del hombre, Dios ordenó orden y trabajo, orden, trabajo y progreso. Frente a esa situación, la sociedad, los seres humanos, hemos ido aumentando, acrecentando el progreso y el conocimiento. Y se determinó, a la luz de los aspectos de la costumbre, la necesidad de la existencia, del establecimiento de un orden. Del establecimiento de un orden que esté dirigido por hombres y mujeres a través de costumbre, a través primariamente de la costumbre, y esa costumbre posteriormente se le denominó orden, y ese orden se le denominó leyes. Así las cosas, el Estado tiene una estructura gubernamental, y sobre esa estructura gubernamental rige máximamente un instrumento jurídico que se denomina Constitución. Esa Constitución está dividido por elementos esenciales, aceptado, transferido por la época de desarrollo de la humanidad que se llama el Renacimiento, y a través de un gran pensador jurídico, científico, filosófico, existente y desarrollado en la etapa del Renacimiento, que fue la etapa de las luces del mundo, determinó la existencia de tres grandes poderes. Y esos tres grandes poderes tienen atribuciones. Y la obligación del Estado, a través de esos grandes poderes, es ordenar la población, ordenar la sociedad, crear leyes que permitan la vida en sociedad, que en suma, eso es el derecho. Sobresalieron bastante en ese aspecto Montesquieu, y eso viene del pueblo desarrollado primariamente antes del descubrimiento de 1492. Entonces nosotros, la República Dominicana, que en el año 1492, un señor con no muy avanzada edad, pero un hombre inquieto, conocedor de la matemática, conocedor de un pensamiento de la existencia de otros mundos o de otro mundo o de otras tierras, quiso iniciar un viaje largo llamado Cristóbal Colón en el año 1492. Entonces, no fue que nos descubrió, ya nosotros existíamos. Llega a la isla
Y a partir de ese momento, independientemente de la organización que tenían los indios a través de cacicazgo, que estaban divididos en todo el país, estableció orden. Ese orden, ese ordenamiento, esas leyes. Recuerden las leyes de India. Recuerden las capitulaciones de Santa Fe, que tal vez fue el primer contrato convenido, escrito en la República Dominicana con carácter internacional. Entonces, eso se llama orden. Ordenar siempre ha traído su problema social, porque habemos seres humanos que nos resistimos al orden y muchas veces no tenemos una conexión entre el cerebro y nuestro estado emocional, razón por la cual vivimos violando y actuando de manera medalaganaria. Y eso no es posible. Las actuaciones medalaganarias sirven para desorientar y desorganizar una sociedad. Entonces usted tiene que ser sumiso a la ley, como la ley es sumiso o sumisa a otra ley. Tenemos que comprender entonces que en toda sociedad hay una estructura social ordenada. Primero es el presidente. Entonces, el presidente es el único, es el primero de todos los ciudadanos en la República Dominicana. El presidente de la República. Luego tenemos un vicepresidente o una vicepresidente. Y así sucesivamente los poderes divididos. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Observe que en esos tres poderes hay uno que manda. En un hogar, en la familia, que es la célula social por excelencia de toda sociedad, hay uno que manda y hay otro que manda. Pueden mandar dos, llámese mujer, llámese hombre. Y dentro de mujer y hombre se alternan la dirección. Porque en una casa no pueden haber dos gallos porque se matan ellos mismos. No, hay que alternarse la dirección y convenir la dirección entre hombre y mujer. Hablar, conversar, convenir, pactar, dejar pasar, dejar hacer. El laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Muchas veces para la convivencia pacífica en paz. Entonces, si la sociedad no respeta las leyes de salud pública, que son de orden público todas, eso trae como consecuencia un desorden social, un desorden de esta pandemia. Y el Estado, si no constriñe al ciudadano, no cumple con su rol. El poder es para que haga las cosas, no es para tener funcionarios que solamente sonrían, es para que ejecuten. Ahora bien, ese poder tiene su límite. El hecho de que usted tenga poder no implica que usted hará con ese poder actuaciones medalaganarias y va a abusar del poder que usted tiene
para afectar el patrimonio, los intereses, los derechos de la ciudadanía. Todo el poder es para proteger la ciudadanía, venga de donde venga. No hay poder humano que se haya creado para afectar la sociedad. Todos los poderes es para proteger vida, para proteger patrimonio, para proteger y tutelar derechos. Entonces, esta pandemia tenemos que permitir que el Estado Dominicano la dirija y la oriente. Las redes, que muchas veces no son redes sociales, sino redes digitales, de 100 cosas distorsionan 80. El Estado tampoco puede llevarse de todo lo que dicen las tendencias en las redes. Tiene que llevarse y actuar conforme a acciones y pensamiento científico, ordenado, instruido por los sabios. Por los sabios. ¿Cuáles son los sabios en esta materia? Los peritos expertos. ¿Y cuáles son los peritos expertos? El sector salud. Y dentro del sector salud, los médicos que han vivido otras pandemias y que tienen experiencia, y los médicos profesionales en materia de infectología. Entonces, permitamos, pues, que el sector salud y las autoridades nos lleven a un camino de protección, de disminución de esta pandemia. Esperemos un tiempito más, que todo tiene su tiempo debajo del sol. No os desesperéis por salir tantas veces a la calle. Usted sale, hace su trabajo y vuelva a su casa lo más rápidamente posible, porque eso se produce, eso repercute en su honestidad, en su seriedad, en su sobriedad como ser humano. Porque usted va a proteger a su mamá, va a proteger a su papá, va a proteger a sus hermanos, va a proteger a sus hijos, va a proteger a su esposa, va a proteger a su esposo, va a proteger al vecino, va a proteger a su abuelo, su abuela. Esto no es un problema solo de la estructura gubernamental. Esto es un problema de la sociedad. Esto es un problema de la familia. Esto es un problema de la célula social por excelencia de toda sociedad que lo constituye la familia. Y es usted, aquel, el vecino, el que está al lado, el que vive atrás, el que vive de frente, el que pasa por la acera, que tiene que protegerse. Esto es una protección individual, protegiendo el individuo, protegiéndose el individuo, protegemos los demás. Así es. Continuamos después de la pausa con este y muchos temas más. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Somos Cinevisión Canal 19.
con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Bien, gracias por continuar con nosotros en este subprograma. Doctor, hay que decir que el viernes pasado, no sé si la bandera del país o del destacamento solamente estarán a media asta o serán hacia arriba, porque murió Enrique Pérez Pérez, un general de la República, muy conocido, quien fue el creador de la banda Colorá, una banda que no fue por el Partido Reformista quien gobernaba en ese momento, sino por la sangre que se propusieron derramar de jóvenes valiosos, de jóvenes que luchaban por un país, de jóvenes que entendían que los 12 años de Balaguer no eran lo que necesitábamos como país en ese momento. La historia, los periódicos y la anécdota de esas personas que aún sobreviven, ese general fue, no sé qué de calificativo darle, pero es difícil cuando un país, cuando una nación pare un general de esa manera, un general diabólico, un general criminal, una persona que no tuvo escrúpulos para hacer daño a los jóvenes que tenían que luchar por un país mejor. Un general que, según la historia, según los medios de comunicaciones, según los periódicos que hemos estudiado, un general que se preste no estipular los testículos de un individuo, sino mochárselo, derramar sangre de jóvenes apreciados. Uno dice, bueno, no sabe si la bandera debe estar a media asta o subirla hasta arriba en símbolo de celebración. Lamentablemente uno como humano no quiere que nadie se muera, pero según vemos en las redes sociales, que uno no puede referirse a todo siempre a ella, pero solamente no escuchamos una persona que esté hablando a favor de ese general, y eso implica mucho, eso da mucho a entender de que su gestión como general de la República Dominicana no fueron las favorables. Pudiésemos decir que las circunstancias, el momento, pero no puede haber circunstancias, no puede haber momento para usted quitarle la vida a otra persona solo porque no estaba a favor de su presidente, solo porque no estaba a favor a los lineamientos políticos de ese momento, porque siempre hemos tenido la democracia, acuartelada un poquito, pero siempre la hemos tenido, y muchas personas valiosas siempre han querido luchar por ella, luchar, y muchos han tenido como premio la muerte. Esa es lamentable la situación, pero este general no goza de mucho aprecio de esta sociedad, según vemos en las redes sociales. Sobre la situación y el fallecimiento de este histórico general de la República Dominicana, vivió como comandante época en el país muy difíciles, sumamente difíciles. Frente a esas dificultades, él le tocó
un rol sumamente de opresión, y eso en ninguna etapa es bueno. Ahora bien, los pueblos no pueden vivir, ni los seres humanos podemos vivir de la retaliación mental permanente. El ser humano tiene que acostumbrarse a olvidar sin olvidar los hechos negativos y comprender que la vida se desarrolla de diversas modalidades y que esas modalidades están adheridas a circunstancias donde el hombre define roles personales y que muchas veces define roles porque está en el momento de la circunstancia dada y que esa actuación en busca de proteger o a través de instrucción, que es lo que cumplen los militares, han realizado acciones que en el momento y hoy y siempre serán repudiadas. Toda acción que repercute en violación a los derechos de los seres humanos, hay que repudiarla. Toda acción que repercute en violación a los derechos fundamentales de los seres humanos, hay que repudiarla. Toda acción que repercute en contra de la progresividad de la familia, hay que repudiarla. Pero los recuerdos de esos militares históricos, tal vez no lo conozco de manera personal, pero fíjese usted, conozco un hijo de él que es general y es un hombre eminentemente formal y con conceptualizaciones sumamente diferentes, por lo que tenemos que desearle que se vaya en paz, que Dios lo acoja en el mejor de los lugares, porque nada humano me es extraño. Y extirparse, sacarse todo lo negativo de un cuerpo es mejor que cuando usted se da una limpieza a través de los procedimientos médicos, porque la mejor limpieza es la limpieza espiritual. Y cuando nos damos una limpieza espiritual, este cuerpo queda cristalino, limpio y listo para el progreso personal. Rey Romero. De modo y manera que nos vamos con otro tema, hermano. Sí. Así es. Doctor, el que no se pudo ir limpio, aunque así se planificó. Pero recuerde, que los hombres, los seres humanos, tienen el derecho a reivindicarse. Claro que sí, claro que sí. Y recuerde que el Señor Dios Todopoderoso perdona 77 veces 7 todos los días y en cada instante. Así es. Eso es bíblico. Y nada escrito bíblicamente ha dejado de ser verdad.
Así es, la Biblia está ahí, todo Es está decir, pasando. la palabra de Dios es más verdad que cualquier hecho que yo vea frente a mí. Así es. Digo, doctor, que el que entendía que se iba a ir limpio fue Julio César Correa, quien fue el ex administrador de Edenorte en el gobierno pasado. Vimos que ayer la Procuraduría General de la República embargó o hizo allanamiento en su casa. O sea, estamos viendo que la justicia está haciendo su trabajo. Vemos que la justicia está cumpliendo, no con lo que le pedía a la sociedad, sino está cumpliendo con los hechos que ellos entienden o que ellos están investigando de que se hizo corrupción en esas instituciones. Qué bueno que esto es un buen mensaje que nosotros lo vemos positivo. Siempre hemos dicho, no solamente es hacer un allanamiento a fulano de tal, porque hay personas que para la visión del país completo y de sus mismos familiares son personas que deben ser investigados. Hay esos funcionarios que uno entiende que debería ser el primero, que debe ser el primer funcionario que debe estar preso por investigaciones en todas las instituciones que ha pasado, y no vemos que la justicia ha tocado a ese tipo de personas. Entendemos y esperamos que no sea una justicia especializada solamente en alguna persona o en algunos funcionarios. Hay funcionarios que cometieron muchos errores de corrupción, y esos funcionarios deben de pagarlo también. A esos funcionarios que tú lo ves en Santiago gozándose su vida y haciendo en las redes sociales, hablando todo lo que le llega a la mente, esos funcionarios, magistradas, deben ser investigados. Esos funcionarios hay que darle seguimiento. Esos funcionarios que en el 96 no tenían nada, usted ve que tienen un sinnúmero de ferreterías, tienen un sinnúmero de colegios, se quieren hacer dueños de clínica privada. Esos funcionarios, magistrados, hay que investigarlos. Esos funcionarios deben decirle al país dónde han conseguido tanto dinero para hacer esos tipos de negocios. Y nos alegramos, claro está, de que este funcionario se haya allanado su casa, y debe de ser sometido a la justicia, porque si ustedes como institución de justicia ya allanaron su casa, es porque algún expediente tienen en sus manos, algunas pruebas tienen en sus manos, y deben darle seguimiento. Ahora bien, no solamente los chiquitos deben de quedar, o deben dar seguimiento. Hay esos funcionarios que deben darle seguimiento, que gozan su vida como si nada han pasado. Y ahí es que debemos de llegar. Doctor. La corrupción en la República Dominicana es la pandemia que cercena de manera fulminante el progreso de los pueblos. Y tal y como habíamos expresado, hay leyes en el Código Penal y leyes en la Constitución, como Constitución, y leyes especiales que no admiten la corrupción de un Estado. La República Dominicana siempre ha brillado por muchas leyes y pocas acciones. Por un problema de costumbre. Y por un problema muchas veces de que se ejecutan, de que el Ministerio Público ejecuta, y hay otro poder que puede estar amarrado, el acusado, y ese otro poder no actuar. Pero hoy en día tenemos dos grandes poderes, o más de dos. El primer poder,
que tiene la sociedad dominicana hoy es el empoderamiento del pueblo, de la sociedad, de grupos sociales organizados para tal efecto. Frente a esa situación también, tenemos un ministerio público que está dirigido por una gran dama, que no me queda la menor duda que tiene los perfiles de independencia y de capacidad para llevar a la justicia a quien sea. Frente a esa situación, hemos establecido de manera reiterativa que no es verdad que el Ministerio Público tiene las herramientas como Ministerio Público para determinar dónde están los corruptos. No solo aquellos que de una manera u otra se señala muchas veces por intereses particulares o por dar ejemplo. El Ministerio Público tiene la obligatoriedad de investigar la corrupción de fondo, irse al fondo mismo de las actuaciones de los grandes funcionarios políticos que han pasado por la administración. Porque este país hay que limpiarlo de corrupción. Por lo menos hay que disminuir en un 80% la corrupción, que ese es un paso histórico. Para muestra, un botón. Un político cualquiera no puede hacerse rico de la noche a la mañana, porque conseguir dinero es sumamente difícil. Sumamente difícil. Cuando hablo de conseguir dinero es sumamente difícil. Hablo de la acumulación de dinero y de hacer millones. Entonces, el Ministerio Público tiene que hacerse, tiene que conformar, tiene que solicitar de manera solidaria a las herramientas de investigación del Estado. Porque si es por auditoría social, ahí están todo. Si es por auditoría visual, ahí están todo. Si es por lo que dice el pueblo, ahí están todo. Pero no basta con la vista, no basta con lo que diga la sociedad, no basta con lo que diga el pueblo. No basta tampoco con lo que se expresa en los programas de televisión. Y no basta tampoco por lo que diga un político, muchas veces inquinoso y hasta deslenguado.
lo que basta es con los elementos probatorios que se lleve al tribunal para demostrar que con certeza, de manera inequívoca, de manera fehaciente, verdad, es culpable del hecho imputado. Y para conseguir estos elementos probatorios, tampoco basta con una auditoría. La auditoría es una pieza importante del todo. Razón que fundamentamos para solicitarle al Ministerio Público que tienen que solicitar auxilio de los verdaderos investigadores que tiene la sociedad. E inclusive hasta auxilio internacional. Para eso nosotros creamos la Dirección Internacional de Investigación de la Procuraduría General de la República. Pero también creamos la Dirección General de Inspectoría. Pero no basta con eso. El procurador tiene que reunirse y convenir con la Policía Nacional. Los mejores investigadores de la República Dominicana están en la Policía Nacional. No hay que ser científico para saberlo. Ellos, la Policía Nacional, sabe quién es quién y dónde está el dinero objeto de la corrupción. ¿Dónde lo tienen guardado? ¿Qué tercero lo tienen? ¿Cuál inversión tienen? Esas inversiones, una parte ya están, otras a través de tercero y otras aún no han iniciado. De modo y manera que descansa la responsabilidad sobre los hombros del Ministerio Público, pende ese compromiso como pendía la espada de Damocles sobre los hombros de sus enemigos. Así es, haciendo énfasis para que la Procuraduría resuelva todos los casos, actos de corrupción que tenemos en el país. En otro orden, doctor, quienes están contentos con el gobierno es la Policía Nacional. Vimos que el presidente de la República le aumentó, ya así ese proceso de regocijo para ellos, ya se sienten muy contentos y eso fue un buen paso porque eso fue una de la política de promesa de campaña que hizo el presidente Luis Abinader. Y qué bueno que cumpla porque ciertamente hemos dicho que la policía necesitaba ese empuje, necesitaba ese aumento, porque cuando vemos que un policía ganaba 8,000 pesos, uno entendía, bueno, pero era obligatoriamente cometer actos de corrupción en la calle, quitarle dinero a los ciudadanos, pero no es que hayamos terminado con eso, pero sí entendemos que ya no solamente con el aumento, también con este aumento viene a quedar atrás muchísimas cosas que con el tiempo se van a ir mejorando. Y como la sociedad vio que solamente fue a los policías, despertó un chipero y le exigió al presidente de la República que también a los guardias y a los militares sea tomado en cuenta. Mire, y el presidente no perdió tiempo y también anunció ya un aumento para los guardias,
que también merecido está ese proceso. Yo observo, porque las cosas hay que hablarlas sin rencores, y hay que decir y establecer verdades, criterio con base. Por eso yo soy apasionado con la presunción de inocencia y la libertad de los seres humanos, como respeto a la dignidad humana. Merecidamente, los policías, y correctamente por el presidente de la República, seguro premium, seguro de salud premium, Sí. pasajes gratuitos en todos los vehículos de la ONSA, aumento salarial. Y es aumento salarial para los médicos, aumento salarial para los guardias, o sea, para el Ministerio de Defensa, para incluirlo a todo. Y nosotros nos preguntaríamos, y eso es en medio de esta pandemia, donde el turismo está ahogado en ella misma, es decir, en la pandemia. La remesa se encuentra ahogada en ella misma en la pandemia. El trabajo se desarrolla medianamente. Las operaciones comerciales medianamente. Y si este gobierno no hubiese heredado la mala suerte de esta pandemia, tenemos que colegir diciendo que hubiese sido prima facie un alza salarial para el país. Para el país completo. Y un progreso visto en menos de 6 meses. Así es. Pero hubo también una disminución de 77,000 millones que repercute en beneficio de la economía nacional. Entonces, yo veo que este gobierno, en esta primera etapa, lleva un sendero de aceptación que la sociedad tiene y debe valorar el esfuerzo. Sin embargo, tiene que fortalecer el respeto a los derechos humanos. Tiene que fortalecer el respeto recíproco entre instituciones que sirven de mantener la paz social y el orden público. Tiene que fortalecer en ese mismo orden y criterio la disciplina. Tiene que comprender que sí es cierto que la ley es la ley y que se impone y que está sobre todo, no es menos cierto que la ley tiene prudencialmente un campo de aplicación que solo debe repercutir siempre en beneficio del orden, de la paz y de la tutelaridad de los derechos fundamentales. Que hoy en día el derecho de ayer es muy diferente que el derecho de hoy. Ahora existe a partir
del 2010, una constitución que establece derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales siempre transmitido de Europa, se ha desarrollado un amplio movimiento mundial, intelectual, científico, social y económico que ha establecido un nuevo criterio paradigmático en respeto a los derechos humanos. Y que ya derechos humanos no es solamente darle un golpe a una persona. Es respetar la estructura, los 208 huesos de todos los seres humanos y sus derechos anexo, como también la forma de hacer las cosas. Es decir, no solo en el aspecto judicial se respetan los derechos humanos, ni el debido proceso de ley en cuanto al aspecto de la formalidad. No, también en el orden administrativo, hasta en el hogar. Hasta en el hogar hay que respetar el debido proceso de hacer las cosas. En las escuelas, en las universidades, hay que respetar el debido proceso académico. Respetar los estudiantes y los estudiantes respetar su profesor. La cuna de oro hoy, o de diamante hoy, la filosofía del hoy, el movimiento revolucionario y progresista del mundo, el movimiento filosófico que traza la pauta de comportamiento mundial, el movimiento legal, el instrumento legal mundial de todas las naciones que le traza la pauta al poder y que le sirve como límite al poder, es la Constitución. Por eso nos adherimos a los pensamientos de un nuevo constitucionalismo a nivel global. De modo y manera que por ahí van los pensamientos jurídicos, sociales, económicos y de gobernabilidad. Y como siempre, para nosotros ha sido un alto honor haber compartido este domingo nuevamente con ustedes y que ustedes hayan sido capaces de escucharnos tranquilamente, tomándose ese cafecito que nos esperan todos los domingos, sentado en su casa. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de 9 a 10 el próximo domingo, Dios mediante. Así es.